que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias te damos en esta hora. Declaramos, Señor, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios maravilloso y que tú eres un Dios santo, Señor. Y a ti es a quien alabamos, a ti es a quien adoramos, Señor. Y nos unimos en esta hora, Señor, a muchos en la tierra, Señor, y en el cielo que declaran: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Y cantan: Santo, 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 Santo. Y dicen: Santo, Santo al gran Rey. Y cantan: Santo, dígale a él: Santo, Santo, Santo. Y dicen: Santo, Santo al gran Rey. Vamos a exaltarle esta mañana. Bendice su nombre. No hay nada que dé más felicidad, oh mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu gran amor. Solo tú podrías ser aquel gran Rey con gran poder, que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darle en la iglesia un canto: Santo, 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 Santo. Y dicen: Santo, Santo al gran Rey. Y cantan: Santo, 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 Santo. Y dicen: Santo, Santo al... Solo tú podías ser aquel gran Rey con gran poder, que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darle gloria al Rey. Y cantan: Santo, 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 Santo. Que se lo es. Y dicen: Santo, 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 Rey. Santo, cantan: Santo, 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 Santo. Oh, y dicen: Santo, Santo, de la iglesia. Y cantan: Santo, 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 Santo. Y dicen: Santo, Santo al Rey. Y cantan: Santo, 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 Santo. Y dicen: Santo, Santo al gran Rey. Heme aquí estoy. Dile: Señor, tú me envías con tu poder sobre mí. Me hace confiar en ti. Heme aquí
conquistando mi corazón. Ahora fuerte soy, libre soy. Y no me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida. Oh sí, Señor. Díselo. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Oh, bendice su nombre, exáltale a Él. Su unción está sobre este lugar. Dilo, aceite fresco está cayendo aquí. Aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí. Aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Una vez más, aceite fresco está cayendo aquí. Aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí. Aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Oh sí, Señor. Tu unción está en este lugar, Señor. Tu gloria está en este lugar, Señor. Tu gloria se manifiesta. Tu presencia se manifiesta sobre nuestra vida, Señor. Y esa presencia, Señor, en esa presencia es en donde los yugos, Señor, se pudren, donde las cadenas se rompen. En esa presencia, Señor, es donde encontramos libertad, sanidad, refugio. Y esa hermosa presencia, Señor Jesús, nos asombra cada vez que estamos delante de ti. Nos asombra tu amor. Nos asombra tu amor, Señor Jesús. Siente en esta hora como su presencia está sobre tu vida. Su amor y su gloria se derrama sobre ti. Oh Jesús, asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti, de cuánto me amas. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti, de cuánto me amas. Sí, dilo. Asombrado estoy de ti.
asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, de cuánto me amas. Asombrado, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, de cuánto me amas. Son tus lazos de amor, son tus cuerdas de amor, las que caen sobre mí. Son tus lazos de amor, son tus cuerdas de amor, las que caen hoy aquí. Tu presencia, tu presencia. Tu presencia, tu amor, tu amor. Tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor, Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá, de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor, Señor, que nos sostiene. Es tu gracia y tu misericordia, Señor. Es tu bondad, Señor Jesús. Es tu amor. Su amor.
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos, qué gusto poder saludarles de nuevo. Es un privilegio hermoso de parte del Señor, siempre esa ministración tan preciosa que Él tiene a través de su palabra y que pues la ha preparado para cada uno de nosotros. Así que suplicamos al Padre su bendición, su misericordia, suplicamos a Él que se manifieste de una manera muy especial en cada uno de nuestros corazones. Necesitamos que Él nos hable, necesitamos oír su voz, necesitamos discernir, conocer la voz del Señor. Hay formas de poder hacerlo. Yo creo que pues el Señor quiere enviar una palabra sobre nuestra vida, sobre todo creo que en este momento una palabra de advertencia, ya que pues hoy tenemos que abordar poquitito del tema escatológico que hemos estado ahí poco a poco avanzando en él. Déjeme que hagamos una oración y de esa manera nos podamos introducir a esta ministración que el Señor trae para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, siempre con mucha gratitud, con agradecimiento, Señor, por tu gran bondad, por tu misericordia, Dios mío. Delante de ti estamos pidiéndote, suplicándote, auxílienos, ayúdanos, bendícenos, Padre, de una manera especial. Padre bendito, por favor, envía una palabra de exhortación, de advertencia sobre cada uno de nosotros y permite, Señor, que esta palabra ministre los corazones, llene las vidas, Señor, y que podamos recibir aquellas cosas que tú has preparado para nosotros. Padre, en tus manos nos encomendamos, te agradecemos, Señor, por todas las cosas buenas que tú haces con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Bueno, hermanos, desde el principio del libro de Génesis vemos cómo la Escritura nos marca claramente dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, por supuesto, pero nos los presenta como la vida y la muerte. Cuando nosotros vamos a la Escritura, por ejemplo, nos damos cuenta que estos dos que son extremos están claramente establecidos. Por ejemplo, en el principio, en Génesis, el Señor los puso como a través de un árbol, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, que no era más que el árbol de la muerte, porque al comer de él, pues eso iba a traer muerte. Más adelante en el libro de Proverbios dice la Biblia que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Mire cómo el Señor siempre nos presenta estos dos aspectos que son tan importantes. En el mismo libro de Proverbios dice que hay una enseñanza de vida y hay una enseñanza que es de muerte. Si vamos más adelante, hermano, la resurrección, hay una resurrección que es para vida y una resurrección pues que es para muerte. Y así, hermano, podríamos mencionar. Pero también se habla en el libro de Jeremías, capítulo número 21, versículo 8, y aunque no le va a aparecer ahí en la pantalla, pero sí se lo quiero citar, dice: y dirás a este pueblo, así dice el Señor, he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Mire, entonces siempre el Señor presentándonos los dos caminos, y eso pues está claramente definido. Ahora, la Biblia dice que el camino de la vida es un camino que es hacia arriba, porque así lo dice la Escritura. El camino de la vida es hacia arriba, dice al entendido. Entonces quiere decir, hermano, que cuando nosotros vamos hacia arriba, por supuesto en el aspecto espiritual, no de una manera literal, sino que en ese camino vamos a ir hacia arriba. Es decir, no va a ser tan fácil transitar por ahí, es decir, no va a ser tan fácil, hermano, poder alcanzar la meta, pero la Biblia establece, hermano, que todo es posible en el Señor. Ahora, esto definitivamente, hermano, es muy muy importante que nosotros lo podamos analizar. ¿Qué camino es el que nosotros estamos tomando? Y pues aquí yo quisiera recordar algo que he venido diciendo con relación a este tema que estamos retomando.
y es que nosotros no podemos esperar hasta el final de un camino para saber cómo nos va. Esto es más o menos como hablaba yo con una persona diciéndole, pues estaba invirtiendo dinero en un negocio, y entonces le digo yo, ¿y usted cómo sabe si usted está ganando o está perdiendo en el negocio? Porque pues se ve que está trabajando, pero usted sigue invirtiendo de su dinero, no es una inversión inicial y ya recuperó, sino que usted sigue invirtiendo. Entonces me decía, mire, este trabajo va a durar, qué sé yo, 6 meses. Al final de los 6 meses, pues voy a poder evaluar si verdaderamente he ganado o he perdido. Entonces yo le digo, ¿qué riesgo el que usted está corriendo? Porque no puede ser que hasta el final usted tendría que estar evaluando mensualmente, tendría que estar viendo si realmente esto le está trayendo dividendos, o si está perdiendo usted el capital. Puede hacer que usted esté trabajando con más y más dinero o más capital y no se dé cuenta que realmente al final pueda llegar a perder. Entonces es demasiado riesgo esperar hasta el final para poder evaluar. Entonces en la vida espiritual es lo mismo. Nosotros no podemos esperar hasta el final para saber cuál es el camino que nosotros estamos transitando y evaluar al final si verdaderamente era el mejor camino. Por eso es que la palabra nos presenta, y el Señor lo dice: yo les pongo delante de ustedes, dice, el camino de la vida y el camino de la muerte, pero el camino de la vida es hacia arriba. Entonces eso quiere decir que, hermano, no es un transitar que sea pues solamente pues de rosas, no es caminar en la alfombra roja, sino que muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones adversas, hermano. Y es que ahí en ese mismo pasaje del libro de Proverbios, donde dice que el camino de la vida es hacia arriba para el entendido, y dice luego, para apartarse del infierno, dicen unas versiones, que está abajo. Entonces cada vez que nosotros vamos transitando, nosotros nos tenemos que ir separando más de las cosas que provienen del lado de las tinieblas, de las cosas que no provienen de Dios. Así que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude para que nosotros verdaderamente podamos darnos cuenta, hermano, en este tiempo, que podamos hacer evaluaciones periódicas para saber si verdaderamente nosotros hemos estado avanzando de una manera correcta, hermano, y no esperar hasta el final. Entonces, aquí quiero retomar mostrándole algunos versículos de la Escritura que ya los hemos citado en esta ministración que hemos estado haciendo, hermano, con relación al tema que vamos a abordar. Y dice Proverbios capítulo 14, versículo 12: a algunos su camino les parece recto, pero al final del camino está la muerte. Entonces, mire, por eso es que no podemos arriesgarnos nosotros, sino que por medio de la obra del Espíritu Santo y a la luz de la palabra, nosotros tenemos que evaluar si verdaderamente nosotros estamos, hermano, haciendo las cosas de manera correcta, si nosotros estamos caminando, transitando de manera adecuada. ¿Para qué? Para que pues al llegar al final del camino no seamos sorprendidos. Y otro versículo más, hermano, Proverbios 16:25: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Al final es camino de muerte. Entonces, aunque los dos pasajes nos hablan prácticamente del mismo contexto, pero son diferentes citas, por eso se los puse aquí. Ahora, solo para mostrarle cómo el Señor siempre nos presenta las dos opciones, dice Génesis 2:9: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Yo digo el árbol de la vida y el árbol de la muerte, ¿verdad? Luego de Deuteronomio 30:19: al cielo y a la tierra pongo hoy por testigos contra vosotros de que he puesto delante de ti o ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces siempre el Señor poniendo las dos opciones aquí, y esto fue al pueblo de Israel. Más adelante, hablando precisamente del camino, dice: entrar por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Otra vez, un camino de perdición, un camino de muerte. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Entonces aquí vemos comparados nuevamente a través de puertas y sendas lo que es la vida y lo que es la muerte. Luego, cuando hablamos, y esto lo mencionamos hace un momentito, con relación a la resurrección, dice: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio, a resurrección de muerte, por así decirlo, pero ya una muerte eterna, ¿verdad? Ok, Lucas 17:34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Otra vez está aquí pues hablando de lo relacionado con el arrebatamiento, ¿verdad? Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Es decir que siempre están los dos extremos aquí, hermano, uno de vida y otro de muerte. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, dice: porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, otra vez presentando los dos caminos. Y termino, perdone que tan rápido le leí, pero esto ya lo habíamos platicado, solamente estoy recordándolo o haciendo un breve resumen, ¿verdad? Y leyendo estas citas pues que ya habíamos platicado en los dos temas anteriores. Y ahora, hijos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados. Algunos van a estar, hermano, pues con seguridad con el Señor, y otros serán avergonzados. Ok, entonces yo he venido platicando, hermano, del tema la involución de la iglesia y la evolución de la novia. Y aquí pues me estoy basando a una línea de tiempo, aunque imaginaria, porque no la hemos presentado, ¿verdad? Con relación a las iglesias, a las 7 iglesias que están descritas en el libro de Apocalipsis. Entonces veo, hermano, cómo estas 7 iglesias son descritas ahí de una manera cronológica prácticamente. Y cuando nosotros empezamos a ver incluso en el tiempo, ¿verdad? Que se dieron pues cada una de las iglesias y las cartas que se enviaron también a ellas, nosotros podemos darnos cuenta cómo hay un grupo de personas en cada una de las iglesias. Siempre hay un grupo de personas que se distingue, es un remanente que se distingue de los demás, del grupo grande, por así decirlo. Entonces, mientras la iglesia a nivel general va involucionando, la iglesia novia va evolucionando. Y por eso pues le puse este tema, porque en esa línea de tiempo nos vamos a dar cuenta que al final de todo, hermano, hay una separación. Es decir, el Señor siempre al final hace separaciones. La Biblia habla, por ejemplo, que hay que separar los peces buenos de los peces malos. Eso con la pesca que hicieron los discípulos, hermano, y separaron, dice, cuando sacaron los peces, separaron entre los peces buenos y malos. La Biblia habla de la separación entre las cabritas y las ovejas, unas a la derecha, otras a la izquierda. Hay una separación. Bueno, y así podríamos mencionar las diferentes separaciones que el Señor hace: los higos buenos, los higos malos, y así se mencionan varias separaciones que en la Biblia vemos. Y esto pues lo vemos desde el principio, porque se acuérdense que el Señor separó la luz de las tinieblas, o sea que siempre han habido ese tipo de separaciones. Ahora, entonces, hermano, al final nosotros vemos de esa línea imaginaria de tiempo, vemos cómo la iglesia de Filadelfia se separa de la iglesia de la Odisea. Es decir, que la iglesia va involucionando. Ya vimos la iglesia de Éfeso, ya vimos la iglesia de Pérgamos, me parece. Ahora nos tocaría abordar otra de las iglesias, hermano, que pues no, la de Sardis fue entonces la que vimos, y ahora nos tocaría abordar la iglesia de Pérgamo. Ahora, mire esta iglesia, su nombre, primariamente, hermano, algo que necesitamos conocer es que su nombre significa altura o elevación.
Esto es muy sugestivo, ¿verdad? Porque pues aquí debería de estar esta iglesia en las mejores condiciones si nos basamos solamente al nombre. Por eso es que no podemos basarnos solamente a eso, sino que tenemos que ir evaluando cada una de las cosas. Ahora, aquí el Señor Jesucristo, hermanos, se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Recuérdense que en las dos oportunidades anteriores vimos que la iglesia de Éfeso, hermano, su problema central era, hermano, la pérdida del primer amor. Luego la iglesia de Sardis, su problema central era, hermano, el temor a sufrir, y eso ha sido ministrado. Pero ahora mire usted aquí, hermano, el Señor Jesucristo, porque Él como se presenta, así es lo que va a corregir. El que tiene la espada aguda de dos filos, en su boca tiene la espada aguda de dos filos. Dice, a esta iglesia le dan un elogio, y lo que le elogian es que guarda el nombre del Señor y no niega la fe. Eso es maravilloso. Pero su problema central, hermano, es que hay doctrinas de error que se han infiltrado, hay doctrinas de error que se han metido, hay doctrinas de error que han llegado a estorbar en esta iglesia, y las doctrinas son la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Esas son las dos doctrinas que se han metido a esta iglesia, y que son doctrinas, hermano, que están íntimamente ligadas, pero que marcan una diferencia muy notoria, hermano, en la iglesia, y que esto pues es donde quizás empieza a haber cierta separación de un grupo, del grupo del remanente, diríamos, del grupo grande y del remanente. Aquí empieza a mostrarse un poquito más. La corrección que el Señor trae dice que si no se arrepienten, pues va a pelear con ellos con la espada de su boca, hermano, y pelear con ellos con la espada de su boca es con su palabra. Pero cuando vemos esto ya contextualizado en este mismo libro de Apocalipsis, capítulo 16 me parece en adelante, ahí se dice que cuando el Señor venga, hermano, en su epifanía, es decir, en su segunda venida, entonces el Señor, hermano, va a pelear contra sus enemigos con la espada de su boca. Entonces, qué tremendo, porque, hermano, esto entonces quiere decir que si ellos no se arrepienten, es como que se están convirtiendo en enemigos del Señor. Y por eso es que marca ahí la diferencia. La demanda que el Señor le pone a esta iglesia es arrepentimiento. Arrepiéntete pues, y entonces le dice, hermano, cuál es el beneficio que le va a traer ese arrepentimiento. Le dice que entonces al vencedor le va a hacer comer del maná escondido y va a recibir un nombre nuevo. Entonces, prácticamente estamos viendo que esta iglesia de Pérgamo es una iglesia que su mayor problema es el aspecto puramente doctrinal. Hay que trabajar en el aspecto doctrinal en esta iglesia, y creo que, hermano, pues hemos venido platicando en otros temas, no tal vez de tipo escatológico, pero sí de la importancia que tiene la doctrina. Yo creo que este es el tiempo donde la iglesia tiene que estar bien fundamentada. ¿Por qué? Porque es una batalla que va a haber de luz contra luz, luz contra luz, luz contra luz, la luz de Dios contra la luz de las tinieblas. Recuérdese que el diablo se presenta como ángel de luz, eso lo dice la escritura. Entonces, si él se presenta como ángel de luz, va a emitir cierta luz, pero Jesús dijo que tuviéramos cuidado que la luz que estaba en nosotros no fuera tinieblas. Ok, avancemos. Entonces leamos lo concerniente a esta iglesia. Apocalipsis 2:13. Yo sé dónde moras. Mire cómo empieza. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire qué tremendo lo que había pasado esta iglesia. O sea, habían situaciones bien tremendas en esta iglesia. Ahora dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen. Fíjese, por favor, no es solamente que tenían la doctrina, sino mantienen
mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, la doctrina de Balaam, por supuesto que involucraba estas cosas, pero al final, hermano, esta doctrina fue comprada, por así decirlo, por un hombre llamado Balac, que mandó a contratar a Balaam. Pero entonces lo tremendo que nosotros vemos aquí, hermano, es que la doctrina se basa en hacer las cosas a consecuencia de dinero. Se basa, hermano, en vender algún consejo, es decir, prestarse al negocio de las cosas espirituales. En otras palabras, hermano, esta doctrina en lo que se fundamenta es precisamente en el amor al dinero, aunque tiene esas otras aristas que ahí vemos. Versículo 15: así tú también tienes algunos de la misma manera, otra vez, que mantienen. Es decir, que estas doctrinas ya se habían establecido, ya se habían arraigado, que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Fíjese, hermano, que es muy sugestivo el hecho de que las dos doctrinas tienen nombres de personas, es decir, las falsas doctrinas, hermano, tienen el nombre de aquellos que las establecieron. En el caso de Balaam es el amor al dinero. En el caso de la doctrina de los nicolaitas, hermano, vamos a describirla ahí, pero en términos así rápidos, nos habla, hermano, del triunfalismo, de la fama, de lo que la gente le gusta oír, le gusta, hermano, a la gente saber que no es perdedora. Y claro, hermano, pues nadie quiere perder, pero hay momentos en que el Señor permite ciertas circunstancias en nuestra vida. No se nos olvide el caso de Pedro, tremendo siervo de Dios, pero también estuvo allá sumergido en aquella tormenta diciendo: Señor, sálvame que perezco. En otra oportunidad el Señor le dijo: vete de mí, Satanás. Bueno, y así podríamos citar algunos momentos. El mismo hecho de haber negado al Señor, ¿verdad? Que fue quizás lo más tremendo que pudo haber cometido Pedro. Pero el punto es que, hermano, ahí ¿dónde está la doctrina del triunfalismo? No, sino que, hermano, entonces nosotros tenemos que cuidarnos en este sentido, ¿verdad? Nosotros anhelamos y sabemos que el Señor no ha perdido ninguna batalla y que Él, hermano, nos va a dar la victoria. Eso lo sabemos, y que en Cristo somos más que vencedores. Eso no tenemos ninguna duda, ni estamos, hermano, poniendo en tela de duda esta situación. Lo que sí estamos diciendo es que hay momentos en el que el Señor permite que nosotros atravesemos ciertas circunstancias, porque eso va a traer un aprendizaje para nosotros. Entonces, diríamos que esta doctrina, hermano, está íntimamente ligada con las redes sociales. ¿Por qué? Porque pues mucha gente lo que le gusta es ser conocida, y eso es parte de la doctrina de los nicolaitas. Ahora, veamos entonces Balaam. Mire, el nombre Balaam, todas las terminaciones en am en la Biblia, en el idioma hebreo, hermano, tienen que ver con pueblo. Entonces, cuando hablamos de Balaam, siempre está relacionado con el pueblo. Entonces, pero dentro de los significados, hermano, es glotón, engullidor. Engullidor es aquel que no mastica, no forma lo que se conoce como el bolo alimenticio, sino que prácticamente traga. Entonces, de eso nos está hablando. Significa destructor del pueblo, significa señor del pueblo, devorador y extranjero. Estos son los significados del nombre Balaam. Solo aquí ya podríamos nosotros, hermano, darnos cuenta que hay un mensaje ahí muy, muy grande. La otra cosa que tal vez no la vamos a describir con detalle ahí, pero que es importante, es que Balaam empezó siendo un profeta, porque lo dice la misma escritura, hermano. La locura del profeta, pero era profeta, pero lamentablemente terminó, hermano, en un adivino. Y cuando fue la conquista de los israelitas hacia la tierra prometida, ahí mataron al adivino, a Balaam. Entonces empezó como profeta, pero terminó, hubo una involución, y entonces terminó como un adivino. Entonces cualquiera
que se apega a la doctrina de Balaam está corriendo el riesgo de involucionar y de terminar mal. Entonces por eso es que el amor al dinero es algo que tiene que ser desarraigado del corazón del pueblo. Y para eso hay que enseñarle cómo se desarraiga. Ahora veamos lo que dice la escritura, hermano, aquí en Judas capítulo 1 versículo 11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Balaam y oiga, y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. No voy a hablar de Caín ni de Coré, sino que solo me quiero centrar aquí para hacerle ver el error de Balaam. ¿Cuál fue el error? ¿Dónde empezó todo con Balaam, hermano? En que había una semillita de codicia en su corazón, y cuando aquellos mensajeros de parte de Balac llevaron, hermano, bienes, llevaron pues presentes a este hombre llamado Balaam para que él maldijera al pueblo del Señor, hermano, él fue a consultar con Dios, pero el problema es que Dios le dijo: no vayas a ir con ellos, porque ese pueblo que ellos quieren que tú maldigas, yo lo he bendecido, y nadie va a poder maldecir lo que yo he bendecido, dijo Dios. Pero resulta que el hombre, como tenía una semillita de codicia en su corazón, entonces se activó esa semillita, hermano, y entonces les dijo que se quedaran esa noche, porque hermano, que él iba a orar al Señor, porque llegaron otra vez, y entonces él los hospedó en su casa y le fue a preguntar al Señor, y el Señor le dijo: bueno, ya vi que tu corazón es irte con ellos, ya vi que se activó la semilla de codicia, en otras palabras, así que ve con ellos. Pero no era del agrado de Dios, Dios ya había dicho que no. Entonces ese fue el error de Balaam. Luego dice aquí, hermano, y eso ya lo leímos solamente para contextualizar, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí los que mantienen la doctrina. Entonces empezó con un error y luego se estableció como una doctrina, como una enseñanza, pero como una enseñanza práctica. Entonces, porque la doctrina es un estilo de vida. Entonces, pero vea, empezó con un error, se cometió un error. Por eso, hermano, cuando nosotros cometemos errores, y es que, mire, voy a poner pausa a esto. Cuando nosotros cometemos errores, ahorita vuelvo, solo, mire, la palabra pecado es una palabra que en el griego se dice amartía, y esa palabra, hermano, significa fallar en el blanco, es decir, errar en el blanco. Entonces, cuando se comete un error, se puede abrir la puerta, si no nos detenemos, al pecado. Y recuérdense que la paga del pecado es muerte. Entonces quiere decir que un error nos podría llevar hasta la muerte, por supuesto, pasando por el pecado. Si la persona se detiene, entonces no hay problema, porque ahí va a ser restaurada. Entonces vuelvo: cuando nosotros, hermano, cometemos un error, lo que tenemos que hacer es ir con el Señor y pedirle ayuda. ¿Para qué? Para que seamos restaurados y no siga el proceso de involución. Y luego, hermano, la Biblia establece el camino de Balaam. Entonces podemos ver, aquí dice 2 Pedro 2:15, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Peor, quien amó, fíjese, hermano, qué tremendo, amó el pago de la iniquidad. Es decir, hermano, que su codicia empezó a evolucionar como una bolita de nieve, que empezó, hermano, con algo insignificante, pero que se hizo algo tan grande. Por eso es que, hermano, estas cosas nosotros las tenemos que detener a tiempo. Entonces aquí vemos la involución de Balaam, el error, yo pondría como un antiatrio, ¿verdad? La doctrina como un antilugar santo, y luego el camino como un antilugar santísimo. Entonces a esto se puede llegar. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que pedirle al Señor su ayuda para no ser desviados en el aspecto económico. Ahora, veamos aquí, hermano, según lo que establece la Escritura, en este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15, como dicen las diferentes versiones, porque esto nos va a dar una mejor claridad, hermano, de qué es lo que nosotros nos tenemos que cuidar. Entonces, por ejemplo, la versión de América dice: buscó una ganancia injusta.
cuidado con las ganancias deshonestas, cuidado con las ganancias injustas. Pastor, pero yo no ando vendiendo producto qué sé yo, de la línea blanca, ¿verdad? No, si no se trata una ganancia injusta, no es forzosamente, claro, eso lo es, el vender algún producto de ese tipo al que me refiero. No, pero no me refiero solo a eso. Una ganancia injusta, hermano, puede ser cualquier cosa que no provenga de parte del Señor. Por ejemplo, tú vas a, qué sé yo, a un supermercado, compras todo y resulta que algo no te lo cobraron. Pero no es culpa mía, pastor, yo no me di cuenta. En algún momento te tuviste que haber dado cuenta que no te lo cobraron. Claro, si no te diste cuenta, pues ahí compraste demasiadas cosas y no te diste cuenta, eso no es culpa tuya. Pero si tú te diste cuenta, o vas a un banco, cambiaste un cheque y te dieron más de lo que te tenían que dar, eso es una ganancia injusta. O estafas a alguien, le mientes a alguien para vender un producto. Mire que este producto es legítimo, es original, y tú sabes que no lo es, hermano. Entonces es una ganancia injusta. Te aprovechas de alguien que tiene una necesidad, eso es una ganancia injusta. Bueno, y hay muchas cosas, hermano. Entonces dice que Balaam buscó una ganancia injusta. En la versión al día dice: por ganar dinero hacía cualquier cosa. Es decir, que su énfasis estaba en el dinero, no le importaba. Hermano, perdóneme, pero hoy en día la mayoría de cosas que se hacen es por ganar dinero. O sea, mire, tristemente tenemos que decir, y yo sé que de lo que voy a mencionar hay gente que no está dentro de ese perfil, pero una gran mayoría lamentablemente sí lo está. En cualquiera de las profesiones que nosotros veamos, hermano, es triste ver cómo hay gente que se aprovecha de la necesidad. Se murió alguien, por ejemplo, hermano, y el de la funeraria, aprovechándose del sentimiento de dolor que tiene la persona y de amor que tenía hacia el ser querido, hermano, le venden una caja a un precio extraorbitante, o le meten la caja más cara, y no, es que él se lo merecía. Sí, claro que se lo merecía, pero ¿será que tenía la persona el dinero para poder hacerlo? Y resulta que después entra en unas tremendas deudas, hermano. Personas, hermano, que se aprovechan de otros para poder vender, como digo, en las diferentes profesiones, hermano, la necesidad, y todo se rige por el temor. Es que mire, señora, si usted no se opera de esto, yo no le aseguro, doctor, ¿y cuánto tiempo de vida me queda? Pues, mire, 10, 9, 8, 7, Dios mío. Entonces, todos con el temor, si vamos al lado, hermano, de lo legal, no, es que mire, tiene que pagar esto, porque si usted no lo paga, mire, y le meten temor por todos lados, hermano, y así, y eso es precisamente hacer cualquier cosa, dice, por ganar dinero. Por supuesto, hay sus honrosas excepciones, yo no estoy generalizando, ¿verdad? No estoy siendo absolutista en este sentido, pero hermano, lamentablemente la humanidad se está dejando ministrar por la doctrina de Balaam. Lo triste no es la humanidad, lo triste es que en la iglesia esto está pasando, y por eso es que nosotros debemos de cuidarnos. Hermano, dice la versión Jerusalén segunda edición, amó un salario de iniquidad, amó un salario de iniquidad. Dice la latinoamericana, le gustaba ganar dinero haciendo el mal, le gustaba ganar el dinero haciendo el mal, es decir, no le importaba lo que estaba haciendo, hermano, por hacer el mal. La versión Pueblo de Dios dice, se dejó seducir por un salario injusto. Se dejó seducir por un salario injusto. No te dejes seducir, no permitas que nadie le ponga precio a tu integridad, porque tu integridad no tiene precio. No, hombre, mire que no se va a comprometer, hermano. Tal vez de ti depende, qué sé yo, una firma tuya, hermano, va a hacer que alguien haga algo indebido, y aunque tú tal vez no vas a recibir ese beneficio, digámoslo, ¿verdad? Hermano, pero al final de cuentas, hermano, tú diste tu aprobación, entonces te tienes que cuidar de eso. En la versión Félix Torres Amat dice, codició el premio de la maldad, y luego la Nueva Biblia Española dice, se dejó sobornar por la injusticia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos del amor al dinero.
Por supuesto que eso trae las otras cosas, comer cosas sacrificadas a los ídolos y todo lo que hizo Balac, pero el centro principal, hermano, donde se radica el problema de Balaam es precisamente, hermano, en el amor al dinero. Si hay amor al dinero, hermano, eso se puede llevar a un extremo terrible. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para evitar el amor al dinero? Porque así como hoy en día, pues está la esperanza de que brote una vacuna en contra del virus, este que ha estado afectando a la humanidad ya por 6 meses, casi 7, 8, bueno, a nivel general serían 8 meses prácticamente, porque desde diciembre se descubrió esto, ¿verdad? Pero hermano, ya se oye que la vacuna que de Rusia ya se inscribió como la primera vacuna, y bueno, y todo, y que Estados Unidos y el Reino Unido también, y hermano, ahí estamos oyendo, ¿verdad? Y está la esperanza en cualquier momento. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que ser vacunados en contra del amor al dinero. Y ahora Hebreos 7:4 dice: considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham le dio el diezmo de lo mejor del botín. Entonces significa, hermano, que una de las formas como nosotros vamos a vacunarnos en contra de la codicia, en contra del amor al dinero, en contra de las ganancias deshonestas, en contra de la seducción, en contra de la iniquidad, en contra de todo eso que ya leímos, es precisamente el diezmo. Yo creo que el diezmo es una de las cosas que nosotros necesitamos aprender, no pensando en el dinero, sino como la aplicación de un principio, hermano, que nos va a evitar nosotros y nos va a cerrar la puerta en cuanto a la codicia, en cuanto al amor al dinero. Ok, esa sería la primera doctrina. Ahora vamos a la segunda doctrina, la doctrina de los Nicolaitas. Ahora, Nicolás, hermano, su nombre significa conquista sobre o del pueblo, sobre el pueblo o del pueblo, victoria sobre el pueblo o del pueblo, y triunfo sobre el pueblo o del pueblo. Entonces, hermano, por eso, pues gloria a Dios, nadie quiere ser un derrotado, nadie, hermano, quiere ser un conquistado, nadie quiere tener derrotas, nadie quiere salir así, no, todos queremos, hermano. Si usted, por ejemplo, emprende un negocio, lo que usted espera es que ese negocio fructifique. Si usted va a estudiar, lo que espera es que si es universidad donde usted está estudiando, pues en 5, 6 años usted ya se esté graduando. Usted no se va a inscribir a la universidad con el ánimo de decir, como decían en el tiempo que a mí me tocó estudiar, ¿verdad? Hermano, los 10 primeros años son los más difíciles. Ay, Dios mío, usted no puede pretender eso. Hermano, todo lo que usted hace espera tener un buen resultado de ello. Nada de lo que usted hace, hermano, usted lo hace, nadie invierte una cantidad de dinero con el ánimo de perder ese dinero, no, sino que al contrario, usted lo hace con el propósito de tener. Pero, hermano, sí es importante que nosotros entonces nos demos cuenta que la doctrina de los Nicolaitas es una doctrina donde usted, como es hijo de Dios, usted es hijo no de Dios, no, usted es hijo del rey, entonces usted tiene que tener el mejor vehículo, la mejor ropa, el mejor celular, hermano, porque su imagen dice mucho de usted, y como te veo te trato, y Dios mío, todas las cosas que se dicen normalmente. Pero en el nombre del Señor nosotros tenemos que suplicarle, pedirle al Padre que Él tenga misericordia para que, hermano, nuestro corazón no sea ministrado, y el deseo de ser reconocido. En la doctrina de los Nicolaitas es el deseo del reconocimiento. Todos en algún momento tenemos necesidad de ser reconocidos. A veces una palmadita en la espalda, hermano, es suficiente, ¿verdad? Pues que tu jefe en el trabajo te diga qué buen trabajo hiciste, o que, hermano, o allá si te ponen en ese lugar donde ponen a los empleados del mes, gloria a Dios, qué bendición, hermano. Pero de eso a que
digamos por ejemplo, haces algo y lo tienes que estar publicando en las redes sociales. Pasaste a una ancianita la calle porque hermano no podía, había mucho tráfico y tú la pasaste, pero pediste que te tomaran una foto. ¿Cuál es el propósito de que te tomen la foto? Fuiste a darle ahora en este tiempo de escasez, le fuiste a dar a una ayuda al necesitado. Amén. Pero ¿por qué la tienes que publicar en las redes sociales? Haces tal cosa, hermano, estrenas un vestido, tienes que publicarlo en las redes sociales. Andas de viaje, tienes que publicarlo en las redes sociales. Vas a tal lugar, tienes que publicarlo. O sea, ¿cuál es la razón de publicarlo? ¿Qué quiere ese reconocimiento? Y como ya dije, hermano, todos en algún momento necesitamos de un reconocimiento y el Padre siempre reconoce lo que nosotros hacemos. Pero hermano, de eso a que nosotros querramos se mide hoy, el éxito de una persona se mide por cuántos likes tiene en sus publicaciones. Incluso, hermano, hay personas que mientras más seguidores tenga, hasta venden después las cuentas de todo eso. Los famosos venden sus cuentas con toda la información de las personas que son seguidoras de ellos. Hermano, mire qué tremendo. Pero eso no es lo mismo que pasó allá en la Torre de Babel, pues, hermano, que querían hacerse un nombre famoso. Eso es lo que buscaban los de la Torre de Babel. ¿Qué vino a hacer Dios? A traer confusión, hermano. Claro, habían otras razones también ahí, hermano, pero el punto es que Dios trajo confusión. ¿Por qué? Porque buscaban la fama, buscaban ser reconocidos. Hermano, querían tener acceso al cielo, pero no por el medio que el Padre dejó establecido a través de su Hijo Jesucristo, sino que por sí mismos querían tener acceso al cielo. Entonces, esto es tremendo. Ok. Ahora, dice entonces Apocalipsis 2:6, sin embargo tienes esto que aborreces. Aquí, hermano, habla de las obras de los nicolaitas. Entonces, están las obras de los nicolaitas y la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Son dos cosas distintas y por eso aquí lo ponemos, la involución de los nicolaitas, sus obras y luego la doctrina. Así es como van involucionando. Primero hacen cosas y esas cosas que, entre comillas, les dieron cierto resultado, entonces los establecen como una doctrina. No todo lo que nosotros hacemos significa que sea lo correcto. Hay cosas que se hacen y son incorrectas, pero que Dios nos auxilie para poder mejorar o enmendar esto. Ok, déjeme entonces mostrarle aquí, hermano, Apocalipsis 2:6, cómo lo dice las diferentes versiones. Veamos, por ejemplo, la versión de América dice la conducta, allá no dice las obras, sino la conducta de los nicolaitas. La versión Jerusalén, segunda edición, dice el proceder de los nicolaitas. La versión Código Real dice las enseñanzas y la forma de vida de los nicolaitas. Mire qué tremendo. La versión Torres Amat dice las acciones de los nicolaitas. La nueva versión española o Biblia española dice las prácticas de los nicolaitas y la nueva traducción viviente dice las obras malvadas de los nicolaitas. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, esto es algo que no es aprobado de parte del Señor y por eso nosotros tenemos que revisar nuestro corazón, si nuestro corazón no el deseo de reconocimiento, porque puede ser, hermano, que quizás alguien fue ministrado de una manera negativa, que, hermano, de rechazo. Entonces, como fue rechazado, ahora busca reconocimiento y al buscar reconocimiento, el problema, hermano, es que puede caer en esta situación del deseo de ese reconocimiento, lo puede llevar a la doctrina y a las obras de los nicolaitas. Ahora, fíjese, hermano, qué dice la Escritura, porque ¿cómo vamos a evitar nosotros, hermano, cómo nos vamos a vacunar en contra de la doctrina de los nicolaitas? Esto, lo que necesitamos es ver lo que dice Malaquías capítulo 1 versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Pero el punto es entonces, hermano, ¿qué era lo que hacía Jesús para ser vacunado y que la fama? Porque mire, fue imposible que Jesús no se fuera famoso, definitivamente, hermano.
Fue imposible que Abraham no fuera famoso. Fue imposible que David no fuera famoso. Fue imposible, cada uno de los héroes de la fe, imposible que no fueran famosos por las cosas que hicieron. Pero ¿cuál es la forma de poder evitar, hermano, que la fama nos dañe? Porque si Dios te escogió para alguien, es imposible, hermano, que tú pues dejes de ser famoso. Si Dios te llamó para ser pues alguien que Dios iba a utilizar con un don específico, qué sé yo, el don de sanidades, y Dios te está levantando en eso, amén, gloria a Dios, qué bendición. Va a ser imposible que dejes de ser famoso, sí, pero ¿cómo vas a evitar la fama? Hermano, ¿qué era lo que Jesús hacía? Se retiraba a orar a los lugares solitarios, dice una cosa, pero, hermano, honraba siempre al Padre. Entonces, cuando le decían, Señor, qué tremenda enseñanza la que dice, la doctrina que yo hablo no es mía, es del que me envió. Hermano, siempre honró al Padre. Llegó e hizo el milagro de la resurrección de Lázaro, y cuando hermano estaba orando, dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo para que estos sepan. Entonces siempre honró a su Padre, hermano, siempre honró al Padre, siempre honró al Padre. Entonces, ¿cómo vamos a evitar nosotros que la fama nos dañe? Porque si fuiste escogido para algo específico, vas a ser famoso, pero ¿cómo evitar que la fama te dañe? Hermano, vas a vacunarte en contra de la fama. ¿Cómo? Honrando siempre a tu autoridad y honrando siempre a Dios por sobre todas las cosas, hermano. Cuando tú honras a la autoridad, estás honrando a Dios. Entonces, por eso es que dice aquí, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Es decir, hay una honra, hermano, y el hijo es el que honra normalmente al padre. Entonces, creo que eso es algo bien importante que tenemos que aprender nosotros para no caer en el aspecto, hermano, de la doctrina de los nicolaitas. Pero no busques tú la fama, sino que es Dios el que te da. Cuando alguien, hermano, ha sido escogido para algo, es imposible que el apóstol Pablo no fuera famoso, si es el perito arquitecto de la iglesia, pero él no buscó la fama. Es imposible que David no fuera famoso, como ya te dije, pero David no buscó la fama, hermano. Jesús, mientras más lo querían hacer famoso, incluso un día le hablaron de llegar a ser el rey de Israel, él lo que hizo, hermano, apartarse a orar y darle la gloria siempre al Padre. Ahora, veamos aquí, hermano, algunas cosas importantes en cuanto a la doctrina, porque esto, hermano, necesitamos. Entonces, si el problema de la iglesia de Pérgamo era que dejaba infiltrar las falsas doctrinas, se metió la doctrina de Balaam y se metió la doctrina de los nicolaitas, entonces ahí había una puerta abierta. Entonces tenemos que saber cómo vamos a evitar que las falsas doctrinas nos afecten a nosotros. Y mire lo que dice Judas capítulo 1, versículo número 3. Carísimos, estoy leyendo la versión Félix Torres Amat, habiendo deseado vivamente antes de ahora escribiros acerca de vuestra común salud o salvación, dicen otras versiones, me hallo en la necesidad de practicarlo para exhortaros a que, peleéis valerosamente por la fe, dice, o doctrina que ha sido enseñada una vez a los santos. Hermano, aquí dice pelear valerosamente por la fe o la doctrina. Entonces tenemos que pelear por la doctrina, pero no podemos pelear por la doctrina si, hermano, no conocemos la doctrina. Por eso es que es necesario conocer la doctrina y pelear por ella, hermano, porque este es un tiempo donde las falsas doctrinas van a cambiar, y la Biblia dice claramente, hermano, que nosotros debemos de cuidarnos de no ser llevados de un lugar a otro. Lo vamos a leer en un momentito, hermano, por cualquier viento de doctrina. Entonces, si esta iglesia lo que necesitaba era fortalecer su doctrina, entonces tiene que conocer la doctrina para poder pelear valerosamente por esa doctrina. Mire lo que dice 1 Juan 2:24, versión La Buena Nueva. Vosotros, en cambio, procurad manteneros en la doctrina que desde un principio escuchasteis. Si en vosotros permanece la doctrina desde un principio recibida, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos?
permanecer. Vamos a batallar, vamos a pelear valerosamente, pero vamos a permanecer en la doctrina. No nos dejemos mover, hermano, porque alguien viene y nos dice cualquier cosa con palabras bonitas, con palabras, hermano, con palabras dulces, pero que muchas veces, hermano, nos están, como se dice popularmente, nos están dorando la píldora, nos están dando atol con el dedo, hermano, nos están dando gato por liebre, hermano, y a veces no estamos claros, pero la Biblia dice que si alguno habla, que hable conforme a la ley o conforme al testimonio, porque si no, de lo contrario, no le ha amanecido a esa persona, es decir, la luz del Señor no ha resplandecido. Mire lo que dice 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Entonces, hermano, esta iglesia en general está llevando una involución, está cayendo en una involución, pero es una involución que cada vez es mayor, hermano. Entonces, la doctrina aquí es el problema, porque dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos o concupiscencias. Pero esa palabra soportar en el griego es una palabra que estar todos contra uno, es decir, hermano, muchas personas, hermanos, se van a levantar, una generalidad. Por eso es que el grupo grande va a ser arrastrado hacia doctrinas falsas. Pero, hermano, a veces te vas a sentir batallando solo contra todos, y tú dices, pero ¿será que no soy yo el equivocado? Y te das cuenta que no es que tú estés equivocado, sino que el Señor te ha estado guardando, el Señor ha estado ministrando tu vida. Así que, hermano, que Dios nos guarde y que podamos soportar la sana doctrina. No va a ser algo fácil, pero yo creo que el Señor nos va a auxiliar a nosotros. Ok, avancemos. Bueno, aquí está Efesios 4:11, que es la ministración de los 5 ministerios. Dice, y dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, dejarse ministrar por los 5 ministerios nos va a ayudar para evitar, hermano, ser llevados por cualquier viento de doctrina. 1 Timoteo 6:20 dice, querido Timoteo, conserva la doctrina que se te ha encomendado, evita las vanas palabrerías de los impíos y las contradicciones de la falsa ciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es conservar. Ya vimos que hay que permanecer, ya vimos que tenemos que soportar, ya vimos que tenemos que pelear valerosamente, hermano, que nos tenemos que dejar edificar por los 5 ministerios, pero también hay que conservar la doctrina. 1 Timoteo 4:6 dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, ¿para qué sirve la doctrina? Para nutrirse, hermano. La doctrina da los nutrientes necesarios, las vitaminas, pues, para que tú no solamente se vea que estás bien robusto espiritualmente hablando, sino que verdaderamente lo estés. Hay personas que aparentan estar bien, pero que, hermano, realmente no están bien. La gordura no es sinónimo de estar nutrido, hermano. Puede ser que ese es sinónimo de comida chatarra. Bueno, ok. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. ¿Qué tenemos que hacer con la doctrina? Obedecerla. Entonces tenemos que pelear, tenemos que soportar, tenemos que permanecer, tenemos que conservarla, hermano, tenemos que nutrirnos, pero también tenemos que obedecer la doctrina. Tenemos que dejar, hermano, que pues la palabra del Señor que establece su doctrina, hermano, que nosotros podamos ser obedientes a ella. Hechos capítulo número 2, verso 42. Mire, otra de las cosas que hay que hacer con la doctrina.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces también hay que perseverar en la doctrina. Y por último, hermano, Proverbios 9:9 dice: da al sabio y se hará más sabio todavía, enseña al justo y crecerá su doctrina. Entonces también hay que dejarse enseñar para crecer también en la doctrina, porque la doctrina es evolutiva. La doctrina no es algo, hermano, que está estático, sino que la doctrina va evolucionando. Por eso es que la luz del tabernáculo en el atrio era un tipo de luz, en el lugar santo era otro tipo de luz, y en el lugar santísimo otro. En el atrio era una luz natural, la luz del sol, hermano, pero que siempre producía sombra. En el lugar santo era una luz artificial que producía, hermano, el aceite, figura también del Espíritu Santo, pero digamos el aceite, esa luz siempre emitía un tipo de sombra, alumbraba hacia el frente, pero había sombra. Pero en el lugar santísimo la luz era la luz de la gloria del Señor, y eso nos habla que ahí ya no hay un lugar específico de donde brote la luz, sino que brota de todos lados, es decir, que ya no hay una sombra que se pueda emitir. Ok. Entonces ahora veamos aquí el cuadro resumen, hermano, de esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? La iglesia de la altura, de la elevación, pero que había dejado entrar las doctrinas falsas. Entonces, por un lado, la iglesia en general rechaza la doctrina, pero hermano, por el otro lado, la novia guarda la doctrina, rechaza la verdadera doctrina porque deja entrar las doctrinas falsas, pero hermano, rechaza la que proviene de parte del Señor. Por dejar precisamente entrar esas doctrinas, hermano, está rechazando aquella doctrina verdadera. Pero la iglesia novia guarda la doctrina. Entonces, en base a los versos que hemos leído, yo te presento aquí el resumen, ¿verdad? Es decir, la iglesia en general, la iglesia que está involucionando, no rechaza, no pelea, valerosamente, no permanece en la doctrina, no soporta la sana doctrina, no es edificada con los 5 ministerios, no conserva esa doctrina, no se nutre con la buena doctrina, desobedece esa doctrina, no persevera en ella y no crece en la doctrina. Al no crecer, entonces esto viene a ser una evolución, cada uno de estos puntos. En cambio, la novia, hermano, pelea, permanece, hermano, aquí hay un error, Cristo perdonó, aquí, hermano, soporta sería en ¿verdad? Aquí hay un error, perdón, hermano, pero entonces aquí sería soporta, ¿verdad? Soporta la sana doctrina, hermano, es edificada con los 5 ministerios, conserva la doctrina, se nutre, obedece, persevera y crece en la doctrina. Entonces quiere decir que la iglesia novia es una iglesia que está pegada a la doctrina, que está siempre siendo instruida con aquella doctrina, siendo ministrada con esa doctrina, y por eso el Señor, hermano, la va llevando de gloria en gloria, de poder en poder, para encontrarse un día con el Señor en Sion. Así que, hermano, yo no quiero ser de la iglesia que involuciona, quiero ser de la iglesia que evoluciona. Yo no quiero ser de la iglesia que rechaza la doctrina, quiero ser de la iglesia que guarda, hermano, la doctrina, que la atesora, que la recibe para poder ser edificada cada día. Ok. Entonces, si te das cuenta, ya por lo menos hemos estudiado 3 de las iglesias, y siempre hay un grupo grande que está siendo ministrado, digámoslo así, de manera negativa, pero por el otro lado hay un grupo que se va apartando, y por eso al final de cada una de las cartas se dice: al vencedor yo le daré tal cosa, al vencedor yo haré con él tal otra. Entonces, hermano, ese grupo, cada iglesia que va siendo vencedora, o la iglesia pequeña, la iglesia novia que va siendo vencedora en estas áreas, al final se va a convertir en la iglesia más que vencedora, que es la iglesia arrebatada, que es la iglesia novia, que es la iglesia que se va a casar con el Cordero. Ok, vamos a dejarlo entonces aquí, mis hermanos. Vamos a hacer una oración suplicándole al Señor que tenga de nosotros misericordia. Pues siempre hacemos una oración de reconciliación, o para aquellos que quieran aceptar a Cristo. Quizás, hermano, has dejado que las doctrinas falsas se
metan en tu vida. Te has dejado ministrar de una manera negativa a través de quizás una necesidad que tenías, un problema, hermano, alguien te ministró con una doctrina equivocada, pero hoy tienes la oportunidad de volver al Señor. Oremos. Padre, yo vengo delante de ti pidiéndote perdón por mis pecados, por mis equívocos, por mis faltas, por mis transgresiones, por mis rebeliones, por mis iniquidades inclusive. Ten misericordia de mi vida. Señor, por mucho tiempo me he apartado de ti o no he querido conocer de ti, pero hoy, Señor, vengo reconociendo la necesidad que tengo de ti. Por favor, Señor, ten misericordia. Por favor, Señor, auxílianos. Por favor, Señor, bendícenos. Por favor, Señor, ministranos de manera especial. Padre, te pido perdón y te suplico que me limpies de toda maldad, de toda iniquidad. Padre, por favor, manifiéstate de una manera grande. Yo sé, Señor, que solo en ti hay perdón de pecados. Por favor, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Yo te suplico, Padre del cielo, que por favor borres todos mis pecados, que los eches al fondo del mar. Señor, por favor, opera el milagro del nuevo nacimiento y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Te lo suplico, te lo pido, papadito lindo, por amor a tu nombre. Señor, reconozco tu grandeza, reconozco tu misericordia, reconozco tu ayuda, reconozco tu bendición. Padre, te agradezco en esta hora en el nombre maravilloso de Jesús. Ahora déjame hacer una oración por la iglesia, pero antes de eso, si tú hiciste esta oración, yo te pido que tú te puedas comunicar con nosotros a través del número de WhatsApp que aparece siempre, hermano, en todas nuestras transmisiones, y que ahí nos envíes pues tus datos para que podamos estar orando por ti y que Dios te bendiga. Pero queremos hacer una oración por la iglesia, suplicándole al Padre que nos ayude a no involucionar, sino que hacer de la iglesia que evoluciona. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos pidiéndote, Señor, no queremos ser de la iglesia que rechaza la doctrina y que involuciona, sino que al contrario queremos ser de la iglesia, Señor, que guarda, que ama, que atesora tu palabra, Señor, tu doctrina. Por favor, ayúdanos, Señor. Escrito está: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a todos los que te oyeren. Señor, queremos tomar en cuenta la doctrina, queremos pelear valerosamente, permanecer en la doctrina, soportar la doctrina, queremos ser edificados con esa doctrina para que ningún viento venga a apartarnos de ti. Queremos conservar, queremos nutrirnos, obedecer, perseverar y crecer en la doctrina. Por favor, papadito, te lo estamos suplicando, te lo pedimos, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Yo sé que tú eres bueno, grande y maravilloso. Padre, en tus manos estamos, papito. Por favor, ayúdanos día con día, enséñanos tú, Señor, y que seamos de la iglesia, Señor, que será arrebatada, de la iglesia novia que está evolucionando, porque, Señor, cierra las puertas para que las falsas doctrinas no lleguen a ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde, y con la ayuda del Señor nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.